ayer y han visto una película que lo ha dado mejor a poder entender lo que sucede luego que se produce esta fecundación. La fecundación, ups, se me colgó a mí, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué se me ha colgado? Pero ahora, ojalá que no. La fecundación es este proceso en el cual el espermatozoide va a ingresar al citoplasma de la célula del ovocito para iniciar las multiplicaciones celulares que van a dar lugar al nuevo ser. Y este tiene fases. Primera fase, denudación. Segunda fase, reconocimiento. Tercera fase, penetración. Cuarta, fusión. Luego viene el bloqueo de la poliespermia, siguiendo con la formación de los pronúcleos y luego la anfimixis, ¿no? Entonces, esas son las fases que van a permitir al espermatozoide penetrar dentro del citoplasma de la célula. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Y esto sucede en la primera semana. Habíamos dicho que el semen es depositado aquí en la vagina de la mujer, luego que se había formado todas estas células en el tracto genital masculino, y que en este depósito que se hacía aquí en la vagina, el espermatozoide adquiría la capacidad de movilizarse activamente, y ello permitía que el espermatozoide viajase a través de él hasta llegar a la trompa y lugar donde este ovario está recepcionando al ovocito, ¿no? Habíamos dicho que las fimbrias envuelven al ovario en aquella parte donde se percibe esta espícula, esta ampollita que se ha formado sobre la superficie del ovario. Es justamente allí donde la trompa busca, se mueve y envuelve completamente esa parte para que cuando se produzca la ovulación caiga a la luz aquí de esta trompa uterina. En este momento ya han sido depositados los espermatozoides, millones de ellos, que habíamos dicho que va a empezar a avanzar hábilmente por todas estas cavidades hasta ubicarse aquí. Este es el lugar dentro de la luz de la trompa donde se va a producir la fecundación, ¿no? Habíamos hablado también de la ovulación, de todo este proceso hormonal, enzimático, físico, por este edema y la presión que puede ejercerse ahí para que se produzca este disparo del ovocito hacia el exterior. Entonces, aquí suceden cosas importantes. Habíamos visto que ese ovocito actuaba simbióticamente con las células de la granulosa. Y uno de los productos importantes que producía esta célula del ovocito era la producción de una glucoproteína que eran de tres tipos, ZP1, ZP2 y ZP3. La ZP2 y la ZP3, moléculas largas de glucoproteínas. Estas son, fíjense cómo forman las cadenas de las glucoproteínas, unidas por cadenas más cortas que son la ZP1. Esta es la imagen justamente a una microscopía electrónica de barrido que puede visualizarse y que se evidencia de esta forma. ¿Están escuchando, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Cuando a veces se quiere cortar el internet, a mí me suena tin, tin, entonces empieza otra vez. Estoy sintiendo ese ruidito. No, doctora, sino que es porque hay un invitado en la sala de espera. Ah, ajá, tú eras la que estabas haciendo esos ruiditos. No, pero a mí me pasa eso también, ya me he percatado de eso. Bueno, entonces, estas glucoproteínas son elaboradas por el ovocito y son expulsadas externamente fuera de la célula, ubicándose alrededor de toda la periferia del ovocito, ¿no? Esta preparación se realiza en la maduración folicular dentro del ovario. Y aquí les he pintado de un color a ZP3 diferente, porque justamente esta glucoproteína es la que tiene el receptor molecular específico para que el espermatozoide de la misma especie, que también tiene proteínas moleculares específicas, puedan adherirse. Suceso que va a suceder en una de las partes de esta
de estas fases de la donación. Y otra cosa que hay que recordar también para entender mejor es lo que habíamos mencionado respecto a las enzimas, ¿no? En general de todos los mamíferos. Las que a nosotros nos importan son la hialuronidasa y la acrosina, que son las que y la neuraminidasa, que son las que van a actuar en este proceso, porque esas enzimas que habían sido elaboradas en la espermiogénesis, de la formación de este espermatozoide, no solo era conformar la estructura de la vesícula, sino que en ese momento también de formación se están elaborando estas enzimas a responsabilidad de todo el sistema de organoides que existe en la célula de la espermátide para elaborar estas enzimas que luego van a quedar ya incluidas dentro del acrosoma. O sea, cuando el espermatozoide se formó ya no tiene nada, excepto el núcleo y las mitocondrias que se han localizado en la parte superior de la cola. Entonces ya no tiene ninguna capacidad metabólica funcional de producción de enzimas, sino es justamente cuando se está formando el espermatozoide, cuando se está formando el espermatozoide a partir del espermátide, es que se va a elaborar todas estas enzimas. Entonces viene la primera fase de la división celular, que es la denudación. Y la denudación es el pasaje de los miles, miren, aquí podemos ver el ovocito con la zona pelúcida, esta de celeste, esta sería la membrana, y aquí hay como un espacio extracelular que está por fuera de la célula y por dentro de la zona pelúcida. Aquí hay esta partecita, esta área que se ha pintado, donde justamente cuando ha habido la fecundación es que va a poder incluso salir el segundo cuerpo polar a este espacio, ¿verdad? Entonces, fuera de la zona pelúcida está estas células que le habíamos llamado corona radiante, que incluso les pusimos en el examen práctico para que pusiesen el nombre. Corona radiante, que está formada por múltiples células foliculares unidas, protegiendo perfectamente el ovocito. Y es así como es expulsado fuera del ovario. Entonces, cuando estos miles y miles de espermatozoides han llegado orientados a través y han cruzado todos estos conductos y han llegado al tercio externo de la trompa, rodean a la pelotita completamente, ¿no? Miren, están ahí por todo el lado dando vueltas y es en este momento que ya la cabeza del espermatozoide empieza a liberar enzimas. En este momento, para degradar las uniones celulares, va a producir hialuronidasa, rompiendo el ácido hialurónico de unión de las células y permitiendo el pasaje del espermatozoide a través de ellas hasta llegar al borde externo de la zona pelúcida, ¿no? Entonces acá va a surgir algo interesante. Segunda fase de la división celular. ¿Cuál era? Reconocimiento. Muy bien, reconocimiento. Entonces, cuando esta cabecita del espermatozoide está llegando acá, va a suceder este ovocito es de la misma especie. Este espermatozoide de varón, este es un ovocito humano, vamos a reconocerlo. Y aquí están presentes proteínas moleculares de reconocimiento para permitir ello. ¿Recuerdan lo que les había mencionado, les había dicho cuando les explicaba la cabeza del espermatozoide? Que tenía, miren acá, en la figurita A, aquí arriba. El núcleo, lo que es verde, es el acrosoma, ¿verdad? Todo lo verde, la vesícula del acrosoma. Y por fuera está la membrana citoplasmática. En este momento, que al principio, antes de salir de la zona pelúcida, o mejor dicho, pasando la zona pelúcida, ya empieza a liberarse hialuronidasa. Pero en este pasaje sucede algo interesante, que la membrana de la célula, la membrana citoplasmática, se fusiona con la membrana externa, de la vesícula del acrosoma. Y se abren canales, orificios, a través de los cuales empiezan las enzimas y estas proteínas feromónicas que existen. Por eso les decía, fíjense, es muy importante esto, porque se aperturan canales que van a permitir la salida, o sea, membrana citoplasmática con membrana externa del acrosoma. Se fusionan
y se abren conductos a través de los cuales se libera. Y podemos ver acá en la imagen C cómo está sucediendo esto. Y entonces, cuando la cabeza del espermatozoide ha llegado a contactarse con la parte periférica de la zona pelúcida, ya no existe la membrana del acrosoma, ya se liberó, ya se limpió, ya quitó ese recubrimiento que todavía existía, ya no está presente, ¿no? Y aquí, como vuelvo a repetir, existirán esas proteínas feromónicas de reconocimiento, es decir, es ovocito de humano, entonces, en el espermatozoide de humano también, entonces voy a poder penetrar. Y viene la segunda fase. O sea, si es que fuesen, puede ser, miren lo que voy a mencionar, puede ser que esta capa de la fase de la denudación puede ser producida entre diferentes especies. O sea, hasta acá puede suceder eso, porque esas enzimas no son selectivas o específicas para cada especie. La hialuronidasa es indistinta, o sea, para cualquiera. Entonces, el espermatozoide puede llegar a atravesar esta capita de la corona radiante. Pero cuando llega a la zona pelúcida, aquí está el bloqueo. ¡Plac! ¿Somos de la misma especie? Sí, entonces sí puedo penetrar. No somos, automáticamente no hay la posibilidad para que esa cabeza del espermatozoide pueda penetrar el espesor de la zona pelúcida, ¿no? Entonces, aquí va a suceder algo interesante. Aquí va a actuar otra enzima, la acrosina. Esta acrosina es la que le va a permitir al espermatozoide penetrar, atravesar la zona pelúcida. Fíjense, miren cómo está atravesando, esta es la tercera fase de la fecundación, y la cabecita del espermatozoide está atravesando. Y como él, muchos en toda la circunferencia. Como él, muchos. Miren, esta relación de tamaños es ideal para que entiendan el tamaño del ovocito y el tamaño del espermatozoide. Qué ridículo se ve el espermatozoide comparativamente al tamaño del ovocito. Entonces, en toda la circunferencia del huevo está penetrando el espermatozoide, están atravesando muchos espermatozoides que son de la misma especie esta zona pelúcida. Y la llegan a atravesar. La llegan a atravesar y aquí también les digo, hay muchos que están en toda la vuelta. Aquí estamos dibujando solo uno, pero en toda la vuelta van a haber muchos que han llegado hasta este punto. Luego que ha llegado aquí, la membrana, miren, ya se ha perdido toda la membrana hasta la parte ecuatorial de la cabeza del espermatozoide. O sea, de aquí para abajo ya no hay acrosoma, que es justamente más o menos hasta la zona ecuatorial que reviste el acrosoma en toda su vuelta. Y en este momento sucede que esta membrana de la célula del espermatozoide se fusiona con la membrana de la célula del ovocito. Aquí se fusiona, ¿no? Entonces, esa es la fusión. Cuando está penetrando, luego que se ha fusionado, la cabecita entró. Esta cabecita entró dentro del citoplasma. O sea, ya está entrando la cabecita. En ese momento que ha entrado la primera cabecita dentro del citoplasma, sucede la siguiente fase, que es el bloqueo de la poliespermia. ¿Qué sucede en ese momento? Aquí va a haber unas reacciones químicas muy importantes, permitiendo que en toda la superficie de la membrana citoplasmática del ovocito, a ese nivel, haya un cambio de concentraciones de calcio que van a permitir la liberación de unos gránulos en toda la periferia hacia el exterior. Entonces, esos gránulos importantes que tiene el ovocito están en toda la circunferencia del ovocito. Y cuando la cabecita de uno de ellos ya penetró, o sea, la puntita de la cabecita, después de que se han fusionado las membranas, han ingresado aquí dentro del citoplasma, automáticamente sucede este cambio, liberando externamente estas granulaciones corticales hacia el exterior. ¿Y qué función tienen estas? Van a llegar hasta la zona pelúcida de toda la circunferencia, haciendo de que éstas cambien en su estructura completamente. Cuando llegó a atravesarla, a través de estas enzimas, la zona pelúcida, estas glucoproteínas tenían una composición, diríamos, suave, no firme, pero cuando esto sucede,
automáticamente la zona pelúcida se forma tan dura que es impenetrable para que los espermatozoides pudiesen penetrar, otros espermatozoides pudiesen penetrar. Y es más, se separa la zona pelúcida de la membrana citoplasmática, formando este halo importante, y al separarse, y esto como que se forme duro o se reseca, diría yo, jala, los que estuvieron ahí queriendo meterse, los jala hacia afuera, permitiendo que ya ninguno pueda ingresar. Ustedes han visto, ¿conocen el yeso? ¿Conocen el yeso? ¿Alguna vez han visto el yeso? De repente han hecho un trabajo en el colegio. Sí, doctora. Es un polvo, Sí, ¿verdad? El yeso es un polvo. ¿Y cómo se vuelve firme? Que le llamo fraguar el yeso. Nosotros echamos agua en una, bueno, yo no recuerdo, no sé, nunca me he dado cuenta de las proporciones, pero luego se echa agua y se pone como una masa como la que hacemos a veces pastelitos, firme, ¿no? Para amasar. Y así con esa masa empiezan los obreros a poner en la pared y lo ponen bonito. Aquí en Arequipa no se usa mucho el yeso, pero por ejemplo en el Cusco se tarrajea las paredes con yeso porque es más caliente, el cemento es más frío. Entonces todas las casas no tienen cemento, sino tienen yeso. Entonces luego, y lo tienen que hacer rapidísimo, y preparan una cantidad escasa, no mucha, porque si no, el que se vuelva duro les puede ganar al trabajador y lo va a perder. Entonces van preparando de a pocos que les dé la facilidad de manejarlos. Y pasado un tiempo corto, ese yeso, si no lo usó, se pone duro como la piedra. Firme, muy duro. Es así como esta zona pelúcida también puede, se forma de esa manera, ¿no? Entonces, ya esa consistencia es impenetrable para que otros espermatozoides pudiesen atravesar esta zona pelúcida. Y eso le llamamos la fase del bloqueo de la poliespermia. Bloquear que más espermatozoides puedan ingresar dentro del citoplasma de la célula y de esa manera, no, eso es anormal, puede suceder, pero totalmente anormal. Eso es para explicar clases y que parte de ella ya la han estudiado ustedes en biología celular. Entonces, en esta fase, vamos, en esta actitud, en este comportamiento que sucede durante la fecundación, vemos la fase del bloqueo de la poliespermia. Y el espermatozoide que ha penetrado, algunos autores dicen con cola, otros dicen solo la cabeza. Bueno, así entre con cola o sin cola o con un poco de cuello o con su anillo de mitocondrias ahí alrededor, ni una sola mitocondria utiliza el ovocito para permitirle que en las siguientes divisiones celulares pueda incorporarse a alguna célula. Nada, absolutamente nada. Lo único que aporta el espermatozoide es su cabeza. Si entró se licúa, no sirve. Absolutamente. Por eso digo, ni una sola mitocondria va a ser usada para que pueda participar en las siguientes divisiones celulares, ¿no? Y este es el proceso de la fecundación, específico, tremendamente específico entre las especies. No puede haber que nadie pueda ingresar. Y aquí ya tenemos, miren, aquí está la corona radiante, el espermatozoide entra. Mire, cuando entra la cabecita del espermatozoide, aquí están estas granulaciones, estos gránulos corticales, en toda la circunferencia. Entró aquí y automáticamente va eliminándose todas estas vesiculitas hacia el exterior. Miren el cambio en el color de esto, que aquí estaba celestito y aquí se vuelve más celeste, donde ya no va a permitir que ningún espermatozoide pueda ingresar. Y la reacción pues es así, segundos, que se liberan estos gránulos y van a hacer impenetrable la zona pelúcida para los demás espermatozoides. Ingresa la cabeza del espermatozoide, se empieza la membrana citoplasmática estaba la membrana nuclear que estaba así toda apretujada, empieza a extenderse, los cromosomas están empezando a organizarse, la cromatina que está toda apretujada empieza a soltarse, y fíjense,
está entrando a la cabeza del espermatozoide y continúa ahora sí la división celular que permite luego que ya se metió que se forme el segundo cuerpo polar y sea expulsado al exterior. Entonces ya queda solo un núcleo bien formado del ovocito y este que empieza a crecer, a extenderse hasta alcanzar los cromosomas, el tamaño de los cromosomas que están en el núcleo del ovocito, están perfectos, se forman estos dos pronúcleos, masculino y femenino, y se produce la primera división celular que se llama anfimixis, ¿no? Y de esa manera es que se ha podido desarrollar esta nueva célula. Luego que se ha formado la única célula donde se han apareado los cromosomas iguales, idénticos. Ya ahora tenemos 46 cromosomas perfectamente formados, 23 que fueron aportados de la mamá y 23 del varón. Total en esta variabilidad que sucede. Yo me acuerdo cuando enseñaba biología celular hace algunos años, muchos años, hacíamos el juego de los casinos. ¿Les han hecho la práctica? ¿Han hecho esto de los casinos? No, doctora. ¿No han hecho? Doctora, era para demostrar lo aleatorio que pueden salir los genes. Claro, era para eso, ¿no? Se mueven los casinos entre los que supuestamente son parecidos, pero luego aparece, a ver, abramos y eran diferentes. Ya no era la secuencia que habíamos visto del papá o de la mamá, sino era diferente. En este momento se forma el huevo o cigoto. En este momento inicia la vida. ¿Está claro? Inicia la vida. Así es que no es que cuando se implantó, no es que cuando es mórula, no es aquí. Este es el inicio de la vida, de un ser totalmente diferente a como fue la mamá, a como fue el papá, totalmente diferente, individualizado en todo. Aquí empieza la vida. Y entonces, ya se formó, miren. Y aquí se metió, aquí estaba el ovocito que fue expulsado, aquí ya se metió, se forman los dos pronúcleos y aquí una sola célula, donde el ovocito aporta todos los componentes celulares que requiere una célula, todos los organoides, la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico liso, rugoso, etcétera, etcétera, todo es aportado por el ovocito. El espermatozoide, solo su núcleo, ni una mitocondria. Y entonces, a partir de este huevo, de esta única célula, se inicia las divisiones celulares. Y este proceso ya de las divisiones celulares se llama la fase de la segmentación, que sucede en la primera semana. Y como resultado de estas divisiones celulares empiezan a formarse las nuevas células que se llaman blastómeras. Cada célula que se ha formado se van a llamar blastómeras. Y siempre esta zona pelúcida que está dura y firme. Recuerden que se fraguó, vamos a emplear este término que se emplea respecto a estos polvos que habíamos hablado, el yeso. Se fraguó, o sea que es un límite firme. Las dos de las hijas enormes, grandotas, que ocupan todo el espacio, bueno, el ovocito es tan grande, todo ese espacio van a ser ocupadas por ellas. Pero progresivamente, conforme va siendo transportada dentro de la trompa, las células siguen multiplicándose dentro de ella. Se siguen multiplicando y como están limitadas, cada vez son más pequeñas. Y claro, es firme esto, pero tampoco es que sea una cosa dura que no le permita mover, porque justamente la multiplicación celular que está sucediendo dentro de esta estructura permite que hayan elevaciones de la presencia de las células, ¿no? Ustedes conocen la mora, que tiene, no es una superficie lisa, sino tiene, claro, es lisa, pero tiene elevaciones, ¿verdad? Elevaciones hacia el exterior. Por eso se llama mórula, por ese parecido. Y entonces va pasando este pasaje. Miren, es una célula que no está conectada a ningún capilar.
es una célula que no tiene flagelos, o sea, no tiene movilidad propia. Y todos los elementos del revestimiento de la trompa que lo hemos estudiado van a participar perfectamente aquí, aportando los nutrientes para que la célula pueda captar estos nutrientes hacia el interior, permitiendo que los cilios le ayuden a desplazarse hacia la luz del útero, permitiendo que la motilidad muscular de esta trompa igualmente haga un peristaltismo que facilite el desplazamiento de esta célula pequeñita que está atravesando la luz de la trompa a través de toda esta secuencia de avance que tiene, ¿no? Y luego que está ya aproximándose a la cavidad, estas celulitas se van organizando, se van separando los líquidos del exterior, van ingresando dentro, acumulándose dentro de estas células de la mora y las van separando, formándose una cavidad. Y aquí le llamamos blastocisto. Cisto es cavidad, blasto, las células de las blastómeras. Llega en este momento que ya se ha formado y aquí se diferencian justamente ya dos celulitas. Las celulitas del trofoblasto externamente e internamente las del embrioblasto y aquí se forma el blastocele, cavidad del blastocisto, blastocele. Entonces ya como están ya mejor organizadas, ya el recubrimiento firme de la zona pelúcida ya no tiene capacidad de soportar y se rompe, eclosiona. Y sale el blastocisto de este límite de la zona pelúcida que él estuvo abortando o dando durante todo este trayecto, para luego exponer libremente las células del trofoblasto sin que tenga ya ningún recubrimiento. Al quedar así libres, y estas células del trofoblasto que se había diferenciado, serán las que justamente estén así expuestas, y que le permitirán al blastocisto adherirse al endometrio. Miren, este límite que ustedes ven acá, es tan importante porque mantiene del mismo tamaño el ovocito durante todo este trayecto. Y ello garantiza de que no vaya a haber un crecimiento mayor de este blastocisto que impida que pueda desplazarse fácilmente y que pueda permitir que en este espacio suceda este crecimiento y que luego podría complicarse con un embarazo ectópico. Fíjense, todo está perfectamente bien organizado para evitar ese tipo de complicaciones normalmente. Que sucede, sucede, pero ya dentro de lo patológico, de lo anormal. ¿Hasta aquí entendido? ¿Sí? Sí, doctor. Y aquí un repasito. Mire el repasito, ¿eh? Miren, dime. Disculpe, cuando nos decía que la vida comienza aquí, se refería a que el ser humano, la vida del ser humano empieza con la fecundación, ¿cierto? Obvio. Así es. Así es. Por eso les decía el otro día que yo jamás, ni ustedes tampoco, van a estar en favor del aborto. Cuando hacen estas manifestaciones que dicen, mi cuerpo es mío, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera y nadie me puede decir que no haga, que no tenga un aborto, ¿no? O sea, la gente, estas mujeres locas que defienden el aborto. Yo digo, es verdad, tu cuerpo es tuyo, haz lo que quieras con él, pero no puedes hacer nada con esa vida que ya empezó a formarse dentro de ti, que ni siquiera te pertenece, porque, o sea, no eres tú, no eres una extensión tuya, porque es diferente, es un ser totalmente diferente. Nos parecemos, tenemos genes, en la mitad de genes, pero no somos, o sea, no soy esa persona, no puedo hacer lo que quiera con esa persona. Entonces, si quieres, haz lo que quieras con tu cuerpo. No quieres hijos, perfecto, sácate el útero, sácate los ovarios, lígate las trompas, haz lo que quieras con tu cuerpo, mutílate, pero no mates, porque ese producto que se ha formado es un producto diferente, que tiene vida propia, que va a tener vida propia después de haberse fusionado estos dos núcleos. O sea, cuando se han formado un solo núcleo en esa célula,
cuando los 23 cromosomas y los 23 cromosomas se han apareado perfectamente bien y han formado un solo núcleo que luego va a iniciarse una división mitótica, allí empieza la vida. ¿Está claro? Sí, entonces la razón es la diferenciación genética. Lógico. O sea, es un nuevo ser, totalmente un nuevo ser. Esta es una fecundación que estamos viendo. Cuando sucede una fecundación que ustedes ya les he dicho que va a consistir el seminario, cuando ustedes expliquen cómo se hacen las fecundaciones in vitro, donde van a poner un espermatozoide y un ovocito en una placa Petri y luego van a permitir su aproximación y luego van a estar observando el proceso. Esas dos células que se han unido, luego están observando al microscopio. Ups, ya son 2 células, ya son 4, son 8. O sea, están viendo algo totalmente increíble y saben que después cuando ese huevito que han desarrollado, que se ha formado, lo introduzcan dentro del útero de la mujer, porque, bueno, diferentes, eso vamos a estudiarlo, ahorita no voy a hablar mucho, pero cómo empieza ese huevito que ha sido implantado dentro del útero de una mujer, crece y da vida. Fíjense, o sea, no puede haber el derecho de querer matar a alguien. Miren, aquí, estas granulaciones corticales son vertidas hacia el exterior, miren, incluso se puede ver el cambio de la zona pelúcida en el bloqueo de la poliespermia. ¿No? Aquí han dibujado que el espermatozoide se metió con su cola. Y ya, bueno, vamos a creer. ¿Cómo va pasando? Miren cómo va pasando, cómo se va liberando las enzimas, miren, hacia la crosina, se está liberando hacia la zona pelúcida, fíjense, para poder pasar el espermatozoide. Y luego, apenas penetra, se produce la reacción cortical que hace que sea impenetrable. Y aquí está justo lo que decíamos, ¿no? Se obtiene en situaciones de infertilidad, se obtiene ovocitos, se estimula una maduración no de un solo folículo, sino de varios, y luego se obtiene todos esos folículos hacia el exterior y fertilizamos. Se colocan los espermatozoides. Todo este procedimiento pues, se requiere de un equipamiento muy especial, por eso es que es tan costoso también esto. Y se empieza a observar, aquí se fecundó y aquí ya se fertilizaron los embrioncitos que luego se introducen, dependerá cuál será la causa de la infertilidad para implantar, y se implanta aquí dentro generalmente hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Es una conducta que suele ponerse porque no siempre de los 3, 1 llega a desarrollarse, los otros se eliminan. A veces algunos con suerte o mala suerte, de pronto los 3 empiezan a desarrollar perfectamente y entonces tiene 3 niños, ¿no? Entonces, esto vamos a estudiar muy bien en este seminario. Ustedes van a explayarse explicándonos, primero investigando y luego exponiendo en el seminario que vamos a hacer en los diferentes grupos. Este es otro tipo de fecundación. Con unas agujas especiales se introduce el esperma dentro del ovocito. O sea, fíjense, ya es una microinyección del espermatozoide y luego que se ha metido con tanto cuidado de no dañar a esas células, sino simplemente estaríamos obviando todos los pasos de la fecundación, ya permitiendo que el espermatozoide esté ingresando dentro de ese ovocito para que tenga la capacidad después de expandirse los genes, los cromosomas, las cromátides, desarrollarse perfectamente bien, formar bien los cromosomas para que luego se apareen con los del ovocito, de los núcleos del ovocito, ¿no? Con los genes aportados por el ovocito. Y entonces, consecuencias de la fecundación. Una cosa son fases y otra cosa son consecuencias. Restablecimiento del número diploide de cromosomas. Antes era haploide, ahora es diploide. Ahora ya tiene 46 cromosomas. Formación de una célula completa, sin el aporte absoluto de nada excepto el núcleo del espermatozoide. Redistribución de todo ese material citoplasmático, de los organoides, de todo lo que sabemos que tiene una célula eucariota, para que luego, en la división celular, cada célula hija esté manteniendo perfectamente bien
este material que va a ser necesario para su supervivencia. Determinación del sexo. No sabemos si ese espermatozoide iba con X o iba con Y, ¿verdad? O sea, en su cromosoma sexual. Entonces, allí va de esta unión, sabremos si va a ser varón o genéticamente. Variabilidad de la especie. Lo que decía yo hace un momento. Jamás el hijo va a ser exactamente igual que el padre o la madre, porque cada uno de ellos ha aportado con sus genes, y cuando decía lo de las cartas de los casinos, permitía que se evidencie, luego que se hacía el juego de las barajas, que salía totalmente diferente, ¿no? Ni al padre ni a la madre. La mitad de ellos. Por eso es que nosotros podemos parecernos, nos parecemos, sí. Yo puedo tener los ojos del papá, el pelo de la mamá, el tamaño de la mamá, o sea, es diferente. Y cuando nosotros vemos a los niños, uy, se parece a su papá, se parece. No decimos es igual a, se parece, ¿no? Entonces, ese es el resultado de la variabilidad de la especie. Por eso es que todos somos diferentes, no somos iguales. Es increíble, ¿verdad? Todos nosotros los seres humanos tenemos ojos, cejas, nariz, boca, pelo. Todos tenemos exactamente igual. Vamos a la calle, miramos y nos miramos. ¿Hay alguien que sea idéntico a nosotros? A pesar de que tenemos las mismas características fenotípicas, tenemos exactamente igual, pero nadie se parece en la calle. Todos somos diferentes. Aún en la misma casa, a ver, a pesar de que somos hijos de papá y mamá, mírense entre ustedes los hermanos. ¿Son idénticos? No lo son. Somos totalmente diferentes. Y ahí va la variabilidad de la especie, que es el resultado justo de esta unión. Y este es el momento del inicio de la segmentación. La segmentación es esa fase donde empiezan las divisiones celulares hasta el inicio de la gastrulación. Y cuando digo segmentación, es esta fase donde se forman las dos hojas embrionarias y luego la gastrulación que vamos a ver luego. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Está clarito. Ahora vamos a la segunda semana. Y entonces, ¿qué sucede en esta división? Ya se implantó, ¿verdad? Ya ahorita vamos a pasar a la implantación. Pero dentro de ese blastocisto sucede lo que había mencionado, que inicialmente se diferencian dos tipos celulares, unas que están externamente y otras que quedan internamente. Las que quedan externamente se denominan trofoblasto y las que quedan internamente se denominan embrioblasto. Y en toda la conformación que está aquí se llama blastocisto. ¿Por qué es blastocisto? Porque el líquido que había sido absorbido, incorporado dentro, separando las celulitas al principio, formaron una cavidad que se llama blastocele. Blastocisto, blastocele, trofoblasto, embrioblasto. Entonces, ¿qué sucede? Lo que estoy explicando es un paso previo a esto que vemos ahora en esta laminita A, donde las células del embrioblasto se organizan en dos estirpes celulares, unas que están más pegaditas al trofoblasto y otras que están más pegaditas a la cavidad. Y estas pegaditas hacia arriba se llama epiblasto y estas que están pegaditas hacia aquí se llaman hipoblasto. Están externamente. Imagínense que todo esto es una pelotita, como una pelotita de ping-pong o de tenis. Mejor vamos a hacerlo un poquito más grande, una pelotita de tenis. Y mejor aún de tenis porque no es liso, sino tiene como de telita, ¿no? El recubrimiento de la pelotita de tenis. Entonces, el lado donde se ubica el embrioblasto, o sea, el montículo de celulitas ahí dentro, a este lado le vamos a llamar polo animal y este otro lado polo vegetal.
para entender algunas explicaciones que yo haga. Entonces, se han formado estas dos capitas, epiblasto e hipoblasto. Luego, estas celulitas del epiblasto se separan, se organizan allí y se separan, formando una cavidad pequeñita que se llama cavidad amniótica primitiva. Luego este techito de la cavidad amniótica primitiva desaparece y ya no tiene ninguna importancia. Proseguimos a este lado. Y las células del hipoblasto ahora empiezan a extenderse, revistiendo por dentro a las células del trofoblasto que se encontraban aquí afuera. Bien, ¿cómo van revistiéndolas? Estas celulitas que están aquí dice endodermo, no es endodermo, y le vamos a llamar nosotros membrana de Heuser. Membrana de Heuser. En alguna diapositiva va a estar ese nombre para recordar, es con H. Membrana de Heuser, ¿no? Y va de toda la circunferencia, porque aquí está el montículo de celulitas en el polo animal, como un techo de esta cavidad. Y de toda la parte, está cortado esto por la mitad en forma sagital, en la pelotita. Entonces, de toda la circunferencia, si ustedes se meten ahí dentro y empiezan a mirar, cómo empiezan a desplazarse las celulitas revistiendo la cavidad. Ustedes están parados aquí sobre el trofoblasto y empiezan a ver cómo avanza estas celulitas tapizando la parte interna de esta cavidad. Y por arriba habíamos visto que como inicialmente se formó esta cavidad amniótica primitiva, que luego se lisa, se destruyen estas celulitas que estuvieron hacia arriba y desaparecen. Luego, ¿qué sucede? Que ahora sí tenemos casi una forma individualizada al epiblasto y al hipoblasto. Y de las partes laterales de este epiblasto empiezan a crecer unas celulitas hacia arriba, creciendo para tener contacto justo con estas células del trofoblasto. No voy a dar nombre todavía aquí a las células que se diferencian del trofoblasto. Simplemente vamos a llamarle aquí trofoblasto para entender lo que está pasando aquí dentro. Entonces va de estas partes laterales, empiezan a crecer y luego, fíjense aquí ya creció y también acá y se juntan. Y ahora sí forman una cavidad amniótica definitiva, donde podemos visualizar que del epiblasto se continúa, fíjense lo que estoy diciendo, que del epiblasto se continúa la membrana amniótica que se llama esta membranita que se ha formado aquí, formando una cavidad que es la cavidad amniótica. Luego, de estas células de las membranas de Heuser, van empezando a salir celulitas separando la capa de la membrana de Heuser de la del trofoblasto, ocupando este espacio. Estas celulitas que están viendo de color rojo son las que se han formado a expensas de la liberación de celulitas aisladas de esta membrana de Heuser, que luego van a ser importantes porque a partir de ellas habrá una multiplicación celular para formar aquí un conglomerado celular importante que se llama el mesodermo extraembrionario. Todo esto se va a llamar mesodermo extraembrionario. Entonces, aquí vemos algo interesante. Inicialmente, este espacio que habíamos dicho blastocele, cuando ya empiezan a diferenciarse estas dos capitas celulares, ya no se va a llamar blastocele, sino se va a llamar saco vitelino. O sea, blastocele era cuando era súper chiquitito que estaba ahí, pero cuando ya empiezan a formarse ya en forma ordenada estas dos capas, y esta cavidad va a llamarse saco vitelino, que es muy grande, bastante grande. Y en este proceso de maduración, esta cavidad tan grande, aquí se aproxima y se estrangula la cavidad, quedando un remanente del saco y habiendo un saco vitelino mucho más pequeño. Y todo este espacio que estamos viendo aquí, que a estas celulitas del mesodermo extraembrionario van a empezar a recubrir a la membrana de Heuser que está ubicada aquí, a recubrirla aquí, y manteniendo luego esta cavidad que se llama celoma extraembrionario. O sea que el celoma extraembrionario está rodeado de esta capita de celulitas que están aquí y otras que están rodeando al saco vitelino. Vamos a ver luego qué significa y qué va a suceder en este momento. Luego vamos a ver ahora a las células del trofoblasto. Las células del trofoblasto se van a dividir en dos estirpes celulares. Una
que es la que va a estar rodeando completamente a esta cavidad, que se llama citotrofoblasto. Y sobre ella empiezan a diferenciarse otras células que se llaman las del sincicio-trofoblasto. Estas células del sincicio-trofoblasto van a ser muy importantes para permitir la adherencia a el endometrio. ¿Hasta aquí entendido? Sí, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, entonces, y hemos visto, hemos avanzado cómo suceden estos cambios. Y aquí podemos ver claramente esa diferenciación celular que existe del trofoblasto. En citotrofoblasto y en sincicio-trofoblasto. Sincicio, recuerden que lo han estudiado en biología celular, donde eran células en masa, diríamos, sin separaciones de membranas citoplasmáticas, es una gran masa multinuclear. Eso se llama sincicio. Y sincicio, trofoblasto, que proviene del trofoblasto. Aquí podemos ver las dos capitas, el epiblasto y el hipoblasto, y este sería el blastocele inicialmente, ¿no? El blastocele. Entonces, ¿qué ha sucedido? Miren, esto que están viendo ustedes acá, esto blanco, es el epitelio de revestimiento de la mucosa del endometrio. Esto que está para este lado es la glándula secretora del endometrio y aquí hay una ramificación de las arterias espiraladas que están irrigando este endometrio secretor. Entonces, cuando llega a la cavidad uterina el blastocisto, porque ya está como blastocisto cuando llega a ingresar allí, ¿qué va a pasar? Normalmente, esta adherencia que existe entre el blastocisto y el endometrio se realiza al fondo de la cavidad uterina. Y tiene que haber una sincronización de mecanismos moleculares entre el blastocisto y el endometrio para que suceda esta adherencia que permita luego el ingreso de esta estructura de blastocisto dentro del espesor del endometrio. Y aquí van a participar integrinas, que son moléculas de adhesión, que van a facilitar justamente que se pueda adherir, citocinas, prostaglandinas, la gonadotrofina coriónica producida por estas células del sincicio-trofoblasto, progesterona que está siendo aquí en esta parte del endometrio, gran cantidad de progesterona que justamente hizo que recepcionase esta hormona para que haya estos cambios a nivel del endometrio. Factores de crecimiento de la matriz extracelular, enzimas que van a participar en la producidas por las células del sincicio de trofoblasto, que van a degradar esta mucosa, luego que inicialmente simplemente es como que el sincicio se pegaba, se pegó a el epitelio de revestimiento del endometrio, se adhirió bajo estos mecanismos. Y no es que luego que se ha adherido allí es que vaya a crecer dentro de la cavidad del útero luego este blastocisto. No es así. Esa idea de que es como una uvita que está pegadita hacia el endometrio, no es así. Luego que se ha adherido, sucede esto que están viendo ustedes aquí. La penetración. Las enzimas líticas que tiene estas células del sincicio trofoblasto están metiéndose dentro del espesor del endometrio. A los 7 días sucede esto y se va metiendo. No solo se adhirió, ahora existe una penetración. Una penetración, miren aquí está el epitelio de revestimiento de las células cilíndricas del epitelio. Miren cómo el blastocisto se metió. En este momento está lo que habíamos explicado de la cavidad amniótica primaria o primitiva. Se está diferenciando, hay mayor, miren, al inicio son células perfectas, pero luego se van a convertir en el sincicio. Una masa celular multinucleada que va avanzando como emitiendo pseudópodos dentro del espesor de la mucosa del endometrio. Y aquí ha crecido un poco más el blastocisto. Se está metiendo, mira, la mitad del blastocisto ya está metido dentro, con estas células que están dirigiendo la degradación de estas células, hay apoptosis por parte de estas mismas células del endometrio, justamente
por esta conexión que habíamos dicho, esta sincronización perfecta entre el blastocisto y el endometrio, existe aquí apoptosis. Y apoptosis orientada justamente por el inciso trofoblástico, como abriéndole un camino, un espacio donde se vaya a localizar. El tamaño, miren el tamaño chiquitito, pequeñito de este saco, que si nosotros le llamamos saco a todo lo que está ingresando. 9º día, se metió. Por aquí se metió. Pero después que se metió, no entra así, entra chiquitito. Se metió, rompió y aquí es donde sigue creciendo y creciendo y creciendo el saco coriónico que nosotros le llamamos, va creciendo dentro del espesor. Y aquí se forma un coagulito y se cierra la ventanita, la puertita, se cierra, quedando incorporado completamente dentro de la mucosa del endometrio toda la estructura del blastocisto. El tamaño un poquito más grande, 9º día. Y entonces aquí es lo que justamente creo que lo comenté con los chicos de mi grupo de prácticas. Les decía, miren, la mujer puede tirarse del 5º piso golpeándose por las gradas, ¿no? Me refiero a estar golpeándose, rodando por las gradas, golpeándose el glúteo para que llegando al 1.er piso se elimine cuando quiera abortar. No se elimina, llegará con un hematoma que le va a duplicar los glúteos, pero no va a abortar. Se puede resbalar en 15 cáscaras de plátano, pero no va a abortar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Abortaría, obviamente se podría eliminar si es que simplemente estuviera aquí pegadito, creciendo, adherido solo al endometrio. Pero no es así. Entra dentro del espesor y todavía se cierra bien la puertita. Entonces, con una caída no se bota el endometrio. ¿Cuántas veces nos hemos caído? Ni siquiera hemos tenido una hemorragia por el golpe, ¿verdad? Entonces no hay posibilidad de que sea así. ¿Y por qué les digo la cáscara de plátano? Es un paréntesis aquí, ya se habrán cansado un poco. Porque cuando yo hacía el internado en el Hospital General, miren, esto yo asumo que debe seguir igual. Los días viernes en la noche que me tocaba guardia en el tópico, que así se llama el lugar de emergencia de ginecología, nosotros hacíamos ya historias con papel calcar. Creo que ahora ya no existe el papel calcar. Poníamos nombre, edad, sexo, etcétera, etcétera, y en los antecedentes poníamos, se resbaló en una cáscara de plátano, porque llegaban tal cantidad de mujeres, les estoy comentando una realidad, que venía a partir más o menos de las 6 de la tarde, empezaban a llegar. ¿Con qué sintomatología? Sangrado, o sea, sangraban, tenían una pérdida sanguínea importante por la vagina. Entonces, cuando le decíamos, ¿y usted por qué le pasó? Entonces decía, miren, estaba embarazada y me resbalaba una cáscara de plátano y empezó a sangrar. Nosotras, las internas, pues los chicos nos mirábamos y ya escribíamos, ¿no? Pero ya teníamos hecha la historia porque sabíamos que nos iban a decir eso. Entonces, ¿a qué venían? A hacerles este procedimiento que se llama el curetaje, que creo que se los expliqué en los grupos de práctica, para obtener el endometrio que había quedado después de que se producía la gestación y que si no se elimina, hay sangrado, y hay sangrado, y hay sangrado, ¿no? Entonces, por eso les decía, ni con un resbalado en cáscara de plátano va a suceder esto. Lo que pasa es que estas mujeres se hacían un aborto incompleto, no correcto, y entonces sangraban, ¿no? Y venían a corregir el problema y al día siguiente ya se iban después de que se les había hecho este procedimiento que es justamente para cortar el sangrado. Entra adentro. Y aquí las células del sincicio trofoblasto que se van extendiendo como pseudópodos, que van extendiéndose, van introduciendo dentro de ellos estas lagunas donde estuvieron las secreciones del endometrio en su fase secretora. Van envolviendo una glándula, miren, la va envolviendo la glándula, van envolviendo un capilar, o sea, van envolviendo, van avanzando, envolviendo lo que encuentran, que va a ser muy importante porque van a utilizar para nutrirse. Y es aquí donde podemos ver internamente dentro del blastocisto cómo ya se está formando. Miren las células que forman la membrana amniótica y aquí ya es la cavidad amniótica definitiva. Y de las partes laterales del
hipoblasto va creciendo esta membranita que habíamos llamado la membrana de Heuser. ¿Ven? Aquí está el nombre. Membrana de Heuser. Así se denomina, formando ya lo que habíamos dicho. Cuando esto se llama, sin membrana de Heuser, es un blastocele. Con lo que era saco vitelino. Miren cómo envolvió y el capilar se apertura. Miren, el capilar se está abriendo a estos espacios que le ha formado el sincicio trofoblasto. Se está abriendo. Miren, esto es muy importante. Quiero que recuerden esto para cuando hablemos de placentación. Miren cómo se abre las lagunitas. Aquí está la membrana de Heuser. Este es aquí de donde va a desprenderse las celulitas para formar el mesodermo extraembrionario. Las células del citotrofoblasto se siguen manteniendo perfectas, bien bonitas alrededor. Aquí tenemos al epiblasto, la cavidad amniótica, el hipoblasto con la membrana de Heuser. Dentro de la mucosa del endometrio, ya adquiere un tamañito un poquito más grande. Acá están las células que les había dicho del mesodermo extraembrionario, que van proliferando, se organiza mejor ya el epiblasto, el hipoblasto, en la cavidad amniótica, este ya es 12 días, fíjense en las células del citotrofoblasto, y esto verde aquí afuera, sinciciotrofoblasto, que ya han avanzado tanto que han incluido muchos capilares donde se ve rodeando estos lagos de sangre. ¿De quién es esta sangre? ¿De quién es esta sangre? De la madre. De la madre. Muy bien, es sangre de la madre. Sangre de la madre. ¿Esta sangre de la madre está metiéndose aquí dentro? ¿Se está metiendo? ¿Hay alguna circulación aquí dentro? No. No, ¿verdad? No. Estoy así afirmando esto porque para que mejor cuando yo explique lo que continúe más adelante. Y aquí lo que les había mencionado en aquella diapositiva, que esta cavidad era muy grande, ¿no? Se estrangula aquí, esta va a quedar rezagada, un remanente que ya no se elimina, y esta más pequeña formará ya el saco vitelino definitivo, la cavidad vitelina definitiva. Siguen habiendo estas dos hojitas, epiblasto e hipoblasto. Proceso de la segmentación, ojo, segmentación. Mesodermo extraembrionario, células del citotrofoblasto, sinciciotrofoblasto y los lagos de sangre que están alrededor. Aquí se estrangula, listo, se va hacia un lado. Esta cavidad celómica extraembrionaria grande en el polo, diríamos, animal, bien, perfecto. Este sería el polo animal, perfecto. Y aquí está ya el saco vitelino definitivo. Extraembrionario, mesodermo extraembrionario. Hasta aquí estoy hablando de mesodermos extraembrionarios. Ojo, extraembrionarios. No estoy hablando de mesodermos intraembrionarios, sino extraembrionarios. Hasta acá creo que lo han entendido bien. Sí, doctora. Perfecto. Eso, y lo que quiero es que entiendan. Ahora que van a leer su libro les va a ser fácil para entender. Habrán algunos nombrecitos que de pronto yo he obviado y no decirles, lo encontrarán, pero tienen que leer su libro, Y aquí más desarrollado los 14 días, perfectamente formados e identificados bien las dos hojas embrionarias iniciales, epiblasto e hipoblasto. ¿Y qué está sucediendo acá? Fíjense, vamos a utilizar esta diapositiva para poder explicar. Hemos dicho que hay unas celulitas muy bonitas, ordenaditas, que se llamaban las celulitas del citotrofoblasto. Citotrofoblasto.
Y luego por fuera están las del sincicio trofoblasto, ¿no? Estas de acá son las del cito. Y en toda la parte periférica de este empieza a haber cambios importantes en él, que son estas. La extensión del mesodermo extraembrionario, o sea, como proyectándose como dedos hacia el exterior, rodeados de citotrofoblasto y rodeados de sincicio trofoblasto. Esta estructura que estamos viendo acá, muy importante en su desarrollo, se van a llamar las vellosidades coriónicas, que serán responsables luego de la nutrición cuando este embrioblasto ya diferenciado en estas capas celulares van a llegar a desarrollarse más, ¿no? Miren cómo es el origen de estas vellosidades coriónicas que integran a formar en forma importante la placenta. Esto es el origen de la placenta. Inicialmente en toda la circunferencia, pero luego, como vamos a ver, ya se localiza en una parte, en un segmento, cuando lleguemos a ver. Entonces, segmentación, la primera división en las dos blastómeras, hasta la formación completa de las dos hojas embrionarias, que culmina en la segunda semana. Y al inicio de la tercera semana de desarrollo viene la gastrulación. ¿Qué significa gastrulación? Formación de la tercera hoja embrionaria. Y entonces aquí tenemos a la línea primitiva. Vamos a hacer de cuenta, acuérdense de la pelotita de tenis. Entonces ahora ya entienden por qué dije pelotita de tenis, cuando toda la parte externa de este saco estaba formada justamente por estas vellosidades coriónicas, ¿verdad? Y ustedes recuerdan haber visto una pelotita de tenis que no es como la pelotita de ping-pong o la de paleta de frontón, ¿no? Sino tiene pelitos, es una telita especial que recubre. Entonces esas extensiones serían las vellosidades coriónicas. Entonces tienen su pelotita redondita y ustedes van a hacer su mano como que fuera la pelotita. Así, cierran sus manos así como que estuvieran envolviendo una pelotita. Y entiendan que esa pelotita ahora está dividida en dos cavidades separadas por el epiblasto y por debajo el hipoblasto. En la parte superior va a estar la cavidad amniótica y en la parte baja va a estar el saco vitelino, ¿verdad? Y que en uno, el polo animal es justamente aquel donde está el embrioblasto, o sea, lo que se diferencia del embrioblasto, que está más pegado hacia la parte superior. Y hemos visto entonces que la cavidad amniótica es más pequeña y la del saco vitelino es más grande. Entonces, ustedes están con su manito así. Ahora, separen estas dos capitas, perdón, están en todas, separando completamente estas dos cavidades. O sea, en todas las, no es que esté ahí, que simplemente el disquito está pegado hacia las paredes laterales de esta pelotita. Entonces ahora ustedes levantan su dedo medio, los dos dedos medios levantan, y al levantar van a poder ver al piso de esta cavidad amniótica que está formada por el epiblasto. Y si yo levanto, extiendo mi brazo y separo mis muñecas, voy a ver el techo de esta cavidad. Estoy abriendo y estoy mirando el saco vitelino, y el techo de este saco vitelino es el hipoblasto, ¿verdad? Entonces yo estoy mirando, abriendo, ahora me vuelvo otra vez hacia arriba, abro mis dedos medios y de pronto observo que de un extremo de este piso empieza a formarse como un montículo que se dirige de la parte más externa, más lateral, y que va avanzando hacia la línea media, ¿no? Aquí lo tenemos, fíjense. Que hace relieve, es una extensión, les decía en la práctica a los chicos, es como que debajo de una sábana se metiese una culebra grande y va elevando la sábana hacia arriba, ¿no? Y es así como empieza a desarrollarse esta línea primitiva y vemos que se detuvo en la mitad. Y el avance es hacia la parte caudal, y este otro extremo donde no llega va a ser el lado cefálico. O sea, que empieza a formarse no en cualquier lugar, sino de la parte caudal del disco embrionario.
ese piso que habíamos visto compuesto por estas dos capitas celulares es el disco embrionario. Entonces, del extremo caudal es que empieza a formarse un montículo de celulitas que hacen relieve sobre la superficie hasta la parte central, que se llama el nodo primitivo. Luego, esta línea primitiva, que es un montículo hacia arriba, o sea, convexo, en la parte central se deprime, formando una depresión en toda su extensión y se llama surco. Cambiado justamente, es decir, ¿no? Primero aparece la línea y luego aparece el surco, ¿no? Y también este nodo que estaba así elevadito como una pelotita ahí, también se deprime en la parte central y forma como una fosa, como un donut en el extremo del surco. Entonces, estas celulitas, que es la proliferación del epiblasto, la proliferación es lo que se llama la línea primitiva, que evoluciona a surco primitivo y a fosita primitiva. Luego estas celulitas de este montículo, esta es visión, estamos con nuestro dedito de medio abierto, estamos viendo desde arriba. Y luego seguimos observando, porque de ahí solo podemos observar eso, de pronto el montículo empieza a desaparecer. Y a desaparecer, así como vino en este sentido, igualmente empieza a desaparecer en este sentido, hacia atrás. Y va quedando un pedacito chiquito atrás ya del surco primitivo, que va quedando, o del nodo primitivo, en la parte más caudal. Recuerden que este era craneal y que este lado era caudal. ¿Entendido hasta acá, verdad? Perfecto. Sí, doctora. También se le llama, cuando se forma el surco, también se le llama estría primitiva. El libro lo puede decir. Entonces nosotros tenemos aquí, esta es la cavidad amniótica y esta es la cavidad del saco vitelino. Aquí está el nodo primitivo cortado en las hojas para que ustedes se den cuenta lo que nosotros está cortado por acá para ver las capitas. Pero creo que con lo que les he hecho ver la mano, la pelotita, se están ubicando bien para saber a qué me estoy refiriendo. Cuando dije que desde arriba estábamos viendo el nodo y que de pronto iba desapareciendo el montículo, lo iba haciendo así. ¿Por qué desaparecía? Porque esas celulitas del epiblasto luego iban desplazándose a ambos lados, y también se iba hacia aquí, hacia adelante, separando el epiblasto del hipoblasto. Se venía para acá, se venía para acá y se venía para acá. La lámina procordal es una área chiquita de un engrosamiento del hipoblasto. En el futuro dará origen, esta capita de celulitas se reabsorben, se eliminan y van a dar origen a la apertura de la cavidad oral. Esta laminita procordal, que ya vamos a explicar más adelante. Lo que quiero mostrarles aquí es que esas células que habían proliferado a partir del epiblasto, formando la línea primitiva, luego iban desapareciendo, ese montículo iba desapareciendo porque las celulitas que se habían formado se iban desplazando hacia los lados, separando al epiblasto del hipoblasto. O sea, esas hojitas que estaban pegadas ahora ya no están pegadas, sino han sido separadas. Y lo tenemos acá. Miren cómo se forma esto que está rosadito, es estas celulitas de la línea primitiva o del surco primitivo posterior que van separando al epiblasto del hipoblasto. Pero cuando ya se forma esta tercera capita, ya deja de llamarse epiblasto y se convierte en ectodermo. Y esta de aquí abajo deja de llamarse hipoblasto y se llama endodermo. Y estas son las celulitas que empiezan a separar, formándose la hoja del mesodermo intraembrionario. ¿Está claro? Habíamos hablado del mesodermo extraembrionario en las diapositivas anteriores. Estas que provienen de la línea primitiva corresponden al mesodermo intraembrionario. Este es un corte a este nivel y este es un corte en este sentido. Así. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos al ectodermo. Este mesodermo está aquí rojito. Está aquí. Que sería, diríamos que es ya el resultado de la migración de la línea primitiva en este punto de aquí. Y de esta fosita, recuerden que había una fosita primitiva, las celulitas empiezan a introducirse desplazándose
hacia la parte cefálica, desplazándose hacia la parte cefálica. Aquí hay un puntito que es esta cosita de la lámina procordal, que está acá, fíjense, donde está ese puntito. Esa línea, estas celulitas de la lámina procordal van a detener a que esta estructura, que se han formado células del nodo primitivo que van avanzando en dirección cefálica. Ojo, solo aquí, en la parte central. Estas no son células que vienen para acá ni para acá. Solamente de aquí van a ir en esta dirección. Así. Y se detienen por la lámina procordal. A esto se llama proceso notocordal. Este es el proceso notocordal. Lo que está de celeste sería el ectodermo. Lo que está aquí, el endodermo. El mesodermo, y desde el nodo para acá adelante, este que está acá, el proceso notocordal, que se ha originado de la parte media, este es el disco de la parte media, hacia la parte cefálica. Cavidad amniótica y aquí saco vitelino. ¿Comprendido hasta aquí, niños? ¿Niños? Sí, doctora. Ya, gracias. Este es el proceso notocordal, fíjense. Aquí estaba la fosita, que es como un donut que tiene un hueco. Y el proceso notocordal, cuando avance, es como, a ver, ¿cómo podría yo explicarles? A ver, imagínense un donut que tiene un huequito al medio, ¿verdad? Ese sería la fosita primitiva. Y luego, como que yo soplase esto y va extendiéndose hacia la parte cefálica, como que fuera de un globito, y voy soplando y el globito se va estirando, vacío por el medio, hueco por el medio, hasta que se choca con la lámina procordal. Pero como dije, solo en la parte media, ¿no? Se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo. Por debajo está el endodermo y por encima está el ectodermo. Luego, como es una fosita y un huequito, se aperturan o sea, hay apoptosis del piso, aperturando unos canales de conexión entre la cavidad amniótica y el saco vitelino a través de estos orificios que se ven y que son importantes y que ayudan a la nutrición también entre las células que están aquí y las células que están revistiendo aquí. Pero luego se van a cerrar, se cierran y van a formar ya un conducto, ya no conducto, sino una estructura maciza. Y aquí lo tenemos, fíjense. Aquí está en un corte transversal el proceso notocordal, que está huequito, ¿ven? Y luego se abre este canal y luego que se ha abierto el canal se forma una estructura compacta. El endodermo continúa y cierra completamente la cavidad. Esta formación del proceso notocordal es muy importante porque su formación separa al mesodermo hacia un lado y hacia el otro lado. Mesodermo para aquí, mesodermo para aquí. Fíjense. Y este proceso notocordal que había empezado a formarse aquí en la parte media, va a empezar a retroceder en este sentido, también en la línea media. Debe haber una diapositiva siguiente. Esto es una diapositiva, está bien, bien especial. Justo lo que estábamos hablando. Surco primitivo, las células que estuvieron amontonadas aquí, que habían formado, empiezan a desplazarse. Ojo, ojito, ojito. Primero se formó ese endodermo, que habíamos dicho, hipoblasto endodermo, ¿verdad? Está ahí el endodermo formado con esa denominación. Pero cuando las células de la línea primitiva empiezan a desarrollarse, a formarse, a amontonarse aquí un montón de celulitas, y que luego ellas van a empezar a desplazarse, no solamente van a formar estas células del mesodermo, estas rosaditas, sino que van a migrar hasta el endodermo, reemplazando a estas células que habían sido formadas del hipoblasto para formar las células también, ahora sí, del endodermo definitivo. O sea que fíjense, las células de la línea primitiva tienen la responsabilidad de formar no solo el mesodermo, que está aquí rosadito, miren, separando estas dos capas, sino también las células del endodermo definitivo.
¿Está claro? Así es que endodermo y mesodermo se diferencian de la línea primitiva finalmente, ya lo que va a evolucionar después a las estructuras siguientes. Línea primitiva, y aquí está justo esta membrana de la placa, esa plaquita que habíamos dicho que formará lo que va a ser la membrana bucofaringea, y aquí atrás la membrana cloacal. ¿Qué importancia tienen estas dos? Siempre van a estar adheridas el ectodermo del endodermo, donde no van a ser separadas por el mesodermo. O sea, los lugares donde no va a haber mesodermo son estas dos partes importantes. Tanto la membrana cloacal como la membrana bucofaringea no tienen mesodermo. Y que en el futuro, cuando ya se haya formado todo el embrión, estas dos membranas van a sufrir de apoptosis y se van a aperturar, permitiendo esta apertura de la boca. O sea, la membrana bucofaringea va a tener esta comunicación que en un principio supuestamente era cerrado, pero luego se va a aperturar. Igual en la parte caudal va a haber una apertura y apoptosis, y lo que estuvo cerrado se va a abrir para que haya una comunicación del intestino hacia el exterior. Esos son los dos lugares donde no hay, los dos únicos lugares donde no hay mesodermo y que luego obviamente desaparecen también, ¿no? Van a existir. Aquí tenemos las dos capitas y es un embrión de 15 días inicial. Se ha formado la línea primitiva y es de esta línea primitiva que les decía que las células se desplazan en diferentes orientaciones. Una de convergencia aquí por delante de la membrana bucofaringea se van a juntar las células del mesodermo. Aquí por invaginación que van desplazándose y aquí metiéndose también en relación al nodo primitivo para la formación de la notocorda por elongación, por crecimiento hacia la parte cefálica. Lo mismo, miren las orientaciones de cómo estas células de la línea primitiva van desplazándose, separando al epiblasto del hipoblasto para formar las células del mesodermo. Y entonces lo que les decía, donde yo quería llegar con esto del proceso notocordal, creo que se me ha movido un poco, pero no importa. Entonces, aquí está la formación del proceso notocordal. Miren cómo va avanzando hacia la parte anterior y está detenida en su crecimiento por esta placa precordal, ¿no? Luego, desde la parte media, ojo, y luego empieza a retroceder hacia atrás. Ya las células de la línea primitiva se han desplazado para todo lado y hay un espacio perfecto para que retroceda el proceso notocordal. Miren cómo va retrocediendo. Y ha formado incluso como, ya no como proceso, sino como notocorda. Va retrocediendo. E igualmente se va a detener por esta plaquita que es la membrana cloacal. Hasta aquí va a retroceder. Y tiene que retroceder porque esta notocorda es la que va a orientar la formación de la placa neural. Entonces, y esa notocorda que orienta, y nosotros sabemos que nuestra columna vertebral va justo desde el cuello, la columna vertebral, me estoy refiriendo desde el cuello hasta la parte caudal, ¿no es cierto? Esta notocorda en el futuro va a quedar como un rezago, formando el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Entonces, cuando yo ya estoy mencionando esto, ya estamos asumiendo pues que el sistema nervioso se extiende sobre él en todo lo largo. Y tenemos columna desde el cuello hasta el coxis, ¿verdad? Por eso es que que es el que orienta esta diferenciación celular, va a retroceder caudalmente, va retrocediendo hasta la parte caudal. Este proceso notocordal que estamos viendo acá y que luego se va a formar notocorda. Proceso notocordal es cuando todavía hay el espacio en la luz de ese conductito que habíamos dicho que era como un globito que soplaba. Pero cuando se pega hacia el piso, o sea, hacia el endodermo, va después a formarse una estructura maciza que ya se llama notocorda. No confundan proceso con notocorda, que esto es lo que sucede, fíjense. Proceso notocordal, se pega a la base y luego se van aproximando, se forma esta estructura, se forma una estructura masiva, el endodermo se aproxima y se individualiza el proceso, ya no proceso notocordal, sino notocorda, ¿no? Y este es el canal neuroentérico, que así se llama,
de la parte de la cavidad amniótica hacia la cavidad cuando se produce esta comunicación que les había mencionado, que era muy importante como un conducto de nutrición, porque a través de él pasan nutrientes y también hormonas de un lado para el otro lado cuando se ha llegado a aperturar. Pero es una apertura chiquita, ¿no? Este canal neuroentérico que se llega a desarrollar. Entonces, el mesodermo ha sido separado a ambos lados por la formación del proceso notocordal. Y este mesodermo que se llega a desarrollar a ambos lados, ahora se diferencia. Ya lo han visto en la práctica la semana pasada. Ahora lo van a entender mejor tal vez, aunque yo estoy segura que sus profesores les han explicado bien. Aquí el mesodermo se divide en 3 porciones. Un mesodermo paraxial o somítico, que es el que está más pegado hacia la línea media, un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral. A su vez, este mesodermo lateral empieza a presentarse unas cavidades que van a permitir la separación del mesodermo lateral. Esa cavidad que se forma era el celoma, que lo han visto también, el celoma. Y ese celoma aperturado va a abrir a 2 hojas. Un mesodermo esplanopléurico, que va a venir hacia aquí abajo, que va a estar pegado al endodermo, y un mesodermo somatopléurico, el que esté pegado al ectodermo, ¿no? Tanto el mesodermo intermedio como el mesodermo somítico o paraxial no son fragmentados o separados, solamente el mesodermo lateral. Y estos somitas, este somita paraxial o somítico y el intermedio, se logran visualizar porque hacen relieve sobre la superficie. O sea, como que el ectodermo los está recubriendo, que es una membranita finita, y se ven como montículos de cuadraditos que van extendiéndose a lo largo de toda la extensión del disco, desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal. Progresivamente van formándose somitas, más somitas, somitas, y el número de somitas se orienta o nos orienta a determinar en qué tiempo de desarrollo se encuentra este embrión. Miren los somitas. El mesodermo intermedio se evidencia en la parte de la parte media hacia la parte caudal, porque de aquí para aquí no. ¿Qué se va a formar de aquí para aquí? Aquí, en una extensión bastante grande, se va a formar la placa neural, que es la que va a dar origen luego al tubo neural y va a dar origen al sistema nervioso central, que en la parte cefálica es más amplia esta placa, esta modificación del ectodermo sobre la notocorda. La notocorda será quien induzca la formación justamente de la transformación del ectodermo a formar lo que va a ser la placa neural. Eso vamos a ver en neurulación. Lo que quiero que quede clarito ahora es que en esta etapa de la gastrulación se ha formado la tercera hoja embrionaria, es decir, el mesodermo. Fíjense cómo se notan los somitas. No es simplemente que le haya quitado el ectodermo y lo esté viendo así, no. Aún con el ectodermo encima se ven claramente los somitas, que se denomina así al mesodermo somítico o paraxial, ¿no? Lo vemos aquí. Y en esta partecita están justamente el mesodermo intermedio. En algunas oportunidades, el mesodermo somítico muestra una cavidad que se llama miocele, que está justo por encima del miótomo, que habíamos visto que se diferenciaba, pero no tiene importancia porque luego desaparece. Esta es una microfotografía donde se ha retirado el ectodermo y donde podemos ver ya este es el proceso notocordal y aquí están los somitas, cómo se evidencian. Es una microscopía electrónica de scanning, que así se llama, que permite visualizar, miren, tan perfecta esta imagen. Aquí una imagen y aquí se formó el tubo neural. Esta es la notocorda, el mesodermo somítico o paraxial, el mesodermo intermedio, aquí no se ve el mesodermo lateral. Y debajo de él, fíjense esta cavidad libre que ya se ha formado la aorta dorsal, que van a ser 2 aortas dorsales. Este es el ectodermo que está cubriendo completamente el tubo neural. Y esta celulita que está acá,
que parece que no importase, sí importa. ¿Saben quién es? Es una celulita de la cresta neural. Muy importante, tremendamente importante, que la vamos a estudiar. Aquí ya se formó, esta es la placa neural que se está formando. Ups. Uy, se está formando. Y aquí nos vamos a quedar. Neurulación la voy a tocar ya la próxima semana. Comprendido hasta acá, si hay algo que no ha quedado claro, pueden ustedes preguntar a sus profesores de prácticas si tienen alguna duda o preguntarme a mí. Me pueden preguntar por el chat si quieren que les aclare algo respecto a esto. Ahora, con lo que han visto la película y con lo que van a leer, van a surgir bastantes dudas. Yo estoy segura de ello. Pero si es que tienen alguna duda, me preguntan, me consultan y yo estoy muy llana a contestar sus preguntas, a aclararles algunos puntos. Yo sé que esto es algo diferente. ¿Se grabó? Sí, ¿no? Creo que yo no lo grabé,